Contrario a lo que piensa la gente, las edificaciones sismorresistentes no están diseñadas para no sufrir daño durante un evento sísmico. Las edificaciones sismorresistentes sí, definitivamente se van y se tienen que dañar, pero para diferentes niveles de sismo. Es decir, en Colombia, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente nos pide diseñar para un sismo con un periodo de retorno de 475 años. Una vez que llegue este sismo y ataque a nuestras estructuras, ellas deben estar en capacidad de soportar el input energético que ese sismo le va a entregar a la estructura sin llegar al colapso. De esta forma va a proteger la vida de los ocupantes para que se pueda evacuar de forma segura. En este caso, a pesar de que se pueda evaluar la opción de hacer un retrofit sísmico, es decir, una repotenciación, es muy probable que debido al costo, a la relación costo-beneficio, se decida no hacer esta repotenciación, sino demoler y reconstruir la estructura. El problema está en que cuando no se cumplen ciertos parámetros, la edificación no está en capacidad de disipar la energía saludablemente. Ahora bien, en el video de hoy vamos a hablar de las autoconstrucciones. Autoconstrucción lo voy a llamar, no hay un diseño estructural, no hay un acompañamiento durante la ejecución de la obra. Y esto va a repercutir en lo que puede llegar a soportar la estructura durante el evento sísmico. Y estas autoconstrucciones son, por ejemplo, las casas de barrio que construyó una persona que tiene experiencia en la construcción sin ningún tipo de conocimiento técnico. Entonces, esta persona construye durante mucho tiempo y va a ser quien le va a decir al dueño qué dimensiones de vigas va a poner, qué dimensiones de columnas va a poner, porque lo hace basado en su experiencia, dado que lleva una cantidad X de años construyendo, sin acompañamiento técnico, vuelvo y lo repito, y sin, vamos a construir entonces una casa sin diseño estructural. Evidentemente también sin estudio de suelos. ¿Cómo va a repercutir esto en el comportamiento que va a tener la estructura? Tanto para cargas verticales, pero principalmente para las cargas sísmicas, que son fuerzas laterales. Entonces, tenemos que pensar en que la planificación de la construcción va a ser un parámetro importante. Primero, porque con la planificación de la construcción, nosotros sabemos que la edificación tiene que desplazarse en un porcentaje dependiendo de su altura. Entonces, por ejemplo, durante la planificación de la construcción, entra el arquitecto y hace un espaciamiento, hace un dimensionamiento espacial de lo que tenemos en nuestro lote y lo que vamos a construir. Y con este dimensionamiento espacial, el ingeniero estructural va a proponer qué materiales, qué sistema estructural se va a usar, y de acuerdo a este sistema estructural, la vivienda se va a desplazar un delta. Entonces, esta sería una edificación de 1, 2, 3, 4 pisos, que pensemos en que se puede estar desplazando aproximadamente 12 centímetros en su parte más alta. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, estoy en una casa de barrio, estoy en un barrio y entonces las casas son muy pegaditas y tengo por acá una vivienda de otra persona que también hizo su autoconstrucción, así que esta es una vivienda de un lote aparte. Si yo no le permito a mi edificación que se desplace libremente 12 centímetros, aquí que se desplace 9 centímetros, aquí que se desplace 6 centímetros, aquí que se desplace 3 centímetros, voy a dibujarlo acá porque ya lo tengo copado allá, pero estos 3 centímetros tienen que desplazarse en ambas direcciones, tiene que ser lo libre que se puede mover la estructura. Si yo no le permito a la estructura moverse estos 3 centímetros, porque está pegada a la casa de al lado, va a existir un fenómeno que se va a llamar golpeteo. Este golpeteo es precisamente restringir la vibración libre de la estructura y es algo que lo evitamos desde la concepción o desde la planificación de la construcción, proveyendo a la construcción con una separación sísmica o una junta sísmica que va a permitir
que cada edificación se mueva de forma independiente cuando llega el evento sísmico. Otra cosa importante es que, como les decía, durante la etapa de planificación decidimos qué sistema estructural se va a usar en la construcción. Vale, las cargas que soporta el sistema. Estas cargas que soporta el sistema nos permiten y nos garantizan tener un adecuado control de los asentamientos durante la vida útil de la estructura y saber cuánto es la masa que va a participar durante el evento sísmico. Porque recuerden que, como dijo Newton, entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde esta sería la fuerza sísmica, llamémosla F sísmica, masa será la masa de la edificación y aceleración será ese input que va a tener en la base por esa señal sísmica. Entonces, aceleración sísmica. Bueno, vamos aquí y entonces esto es lo que conocemos. La masa de la edificación va a depender de la masa muerta y en algunos códigos y dependiendo qué tan restrictivo sea el análisis que estamos haciendo, vamos a contemplar un porcentaje de la carga viva. Esta masa muerta va a ser la masa por el peso propio de la estructura, acabados, pensemos en enchapes, todo lo que va a estar siempre fijo, muros, ventanería, tal vez materas que estén en las fachadas, la propia fachada. Estas cargas que van a estar permanentemente en la construcción van a ser las cargas muertas. Llamémoslas cargas muertas. Y tendremos otras que serán las cargas vivas. Estas cargas vivas serán esas cargas que pueden variar en el tiempo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, donde yo pongo mis muebles es una carga viva, porque yo no siempre voy a tener mi mueble en el mismo sitio y yo cambio mi mueble, yo cambio la posición de mi televisor, yo cambio la posición de mi cama en el tiempo. Entonces, eso va a ser carga viva. Carga viva también soy yo mismo, porque yo soy una carga dinámica, pues que en comparación con la masa que tiene la edificación, pues yo soy una masa muy pequeña, pero soy una masa que siempre está en el tiempo, ¿sí? Variando de posición, variando de magnitud, porque a veces en la sala de mi casa habrán 3 personas, pero a veces habrán 5. A veces estaré yo solo. Listo. Entonces, las cargas que soporta el sistema son otra cosa que se debe contemplar desde la planificación, porque nos va a permitir evitar asentamientos y generar daños, incluso sin evento sísmico en la construcción. Y como les decía, estas masas o estas cargas que va a soportar el sistema también juegan un papel importante en el desplazamiento que va a tener la estructura cuando llegue el evento sísmico. Entonces, bueno, continuando con eso, es probable y en algunos casos, de hecho, yo cuando veo redes sociales, por ejemplo, veo muchas fotos y videos de construcciones en las cuales hay un pandeo excesivo y a pesar de que evidentemente una estructura sometida a cargas verticales se va a deformar porque una carga genera una deformación. Sí, es muy importante determinar factores límites que mantengan a las estructuras en deformaciones seguras. Entonces, eso también se considera desde el diseño inicial y las autoconstrucciones algunas veces sufren por eso, por grandes deflexiones en sus sistemas o inclusive por asentamientos diferenciales que son los que generan esas grietas que vemos en los muros de mampostería. Si estás viendo este video es porque seguramente el PIT te lo recomendó o eres un apasionado del mundo de la construcción o de la ingeniería estructural o simplemente quieres saber si tienes una construcción sismo resistente. En cualquier caso, te invito a darle like a este video para que llegue a más personas. También te invito a darle follow a mi canal de YouTube y si tienes dudas, por supuesto, escríbelas en la caja de comentarios que yo lo responderé con mucho gusto. Ahora sí, continuemos con el video. Tercer punto, materiales y control de la calidad. Una construcción tecnificada es una construcción en la cual se revisa la dosificación del concreto que se va a usar,
se tiene en cuenta la calidad y las especificaciones del acero de refuerzo que se va a usar. Pensemos en una construcción convencional que es pórticos de concreto reforzado. Pórticos de concreto reforzado son sistemas de vigas y columnas donde la placa puede ser una placa maciza o una placa aligerada, placa maciza con vigas descolgadas, pero la disipación de energía ocurre en las vigas y es en las columnas también, aunque hay una jerarquía en la cual principalmente queremos que se rotulen las vigas, esto es que hayan deformaciones excesivas en las vigas durante el evento sísmico y posteriormente en las columnas para no comprometer la estabilidad global del sistema, porque si falla primero una columna que una viga, el sistema puede colapsar. Uh, Cuando hacemos entonces una construcción tecnificada, llevamos un control continuo de los materiales que se están usando. Entonces vamos a garantizar que tengamos una resistencia a la compresión mínima, por ejemplo, de 21 megapascales. Siempre vamos a tener el control de lo que estamos construyendo porque vamos a tomar probetas en campo y estas probetas nos van a servir para fallarlas y determinar si realmente es nuestro concreto o el concreto que pusimos en obra tiene la resistencia especificada y la cual se concibió desde el diseño estructural. El sistema de resistencia sísmica. Cuando los ingenieros estructurales diseñamos un sistema, pues lo diseñamos de acuerdo a algunos parámetros. Entonces, lo primero que hacemos es clasificar el sistema de resistencia sísmica. Podemos encontrar, por ejemplo, pórticos de concreto reforzado, como les comentaba, son sistemas de vigas y columnas. Podemos encontrar también sistemas de muros de carga. Entonces, los sistemas de muros de carga pueden ser sistemas de mampostería reforzada o muros de concreto. La mampostería reforzada puede ser un bloque de perforación vertical o puede ser mampostería confinada. El desempeño de cada uno de estos sistemas es diferente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quisiera hacer un orden jerárquico y pensando en que las edificaciones estén construidas con materiales comunes, es decir, mampostería o concreto o acero estructural se diferencia del acero de refuerzo porque acero estructural son los perfiles que usamos para construir, él mismo va a conformar la estructura, en cambio la barra de refuerzo es la que va dentro de la sección de concreto. Bueno, el sistema de resistencia sísmica. Si pudiésemos pensar en un orden jerárquico, es más fácil controlar la disipación de energía en un pórtico que en un sistema de muros de carga. Este va a tener una mayor capacidad de disipar energía. Este es un sistema de muros de carga. Y es, bueno, este es un sistema de muros de concreto. Y es mayor esa capacidad de disipación de energía que en un sistema donde yo use mampostería, bien sea mampostería confinada o un bloque de perforación vertical. Esto nos permite disipar más energía que este y a su vez este nos permite disipar más energía que este. Entonces, bueno, esto es otro tema que nosotros consideramos durante la etapa de diseño estructural. Pero cuando este sistema de resistencia sísmica no está adecuadamente detallado o no está adecuadamente construido, pues ocurren problemas. Se presentan problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que la vivienda, la autoconstrucción, se diseñó con un sistema convencional que sería columnas típicas de concreto reforzado. Este sistema va a ser así. Columnas de concreto, viga de concreto. Pero se encuentra mucho, casi en todas las autoconstrucciones, que este marcador creo que no sirve. Este que es el muro de mampostería no está dilatado de la estructura. Y ese que no está dilatado de la estructura, ¿qué significa?
significa que, regálenme un segundo, termino mi dibujo. Significa que si el pórtico por sí solo está en capacidad de moverse 3 centímetros en la punta, antes de empezar a sufrir un daño considerable, la mampostería pues está en capacidad de formarse 1.5 centímetros. Y en ese orden de ideas, o vibra libremente la estructura y no se daña la estructura principal, que es la estructura de concreto reforzado, o el sistema de mampostería o el muro de mampostería le aporta rigidez a la construcción o al pórtico de concreto, y si es así, va a tener un desplazamiento mayor de 1.5 y va a generar un daño en la mampostería y va a cambiar el comportamiento dinámico de este sistema estructural, porque esto va a cambiar. A ver, el periodo de una edificación, pensemos en un grado de libertad, periodo natural de oscilación de una estructura es 2pi raíz de m sobre k. Aquí, 2pi raíz de m sobre k. Si yo tengo la misma masa de la edificación, porque yo ya la había considerado como una masa muerta, pero aumento la rigidez del sistema porque estos dos están interactuando y están haciendo un conjunto de rigideces en paralelo, donde tendrá una mayor rigidez efectiva ese sistema, entonces yo lo que estoy haciendo es que estoy bajando este periodo natural de mi estructura. ¿Listo? ¿Y eso qué hace? Hace que cambie la respuesta dinámica de todo ese sistema estructural. Así que si yo pensaba que esto iba a vibrar originalmente de esta forma, ahora ya va a vibrar de esta forma. Y eso cambia definitivamente el comportamiento, eso cambia definitivamente el daño que se genera en los sistemas estructurales, porque simplemente porque no se hizo una dilatación en este punto. Adicionalmente, hay otra cosa, es que cuando nosotros tenemos los sistemas de mampostería, los sistemas de concreto reforzado, pues necesitamos cerrar la edificación y la cerramos con mampostería de mampostería de arcilla. Pues, lo que pasa es que también una de las cosas, desafortunadamente en la ingeniería estructural, nosotros aprendemos de las catástrofes. ¿Por qué? Porque pues el nivel de ensayos que nosotros requerimos es muy costoso para hacerlo a escala real. A pesar de que las universidades invierten dinero, pues nuestros mayores profesores o los que nos enseñan las lecciones de las maneras más duras han sido los signos trágicos que han ocurrido con el pasar del tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos aprendido que durante el evento sísmico, si la edificación está bien construida, pero la mampostería no está bien detallada, este será el elemento que genere fatalidades, es decir, que genere muerte en los ocupantes de la estructura. ¿Por qué? Porque pensemos que hay una dilatación acá entre la columna y la mampostería, pero no hay una amarre entre la estructura y la mampostería. Es decir, a pesar de que yo tengo que dejar que los dos se muevan libremente, no puedo dejar que esta esté solita. De alguna u otra forma yo tengo que anclarme y anclarme para que las fuerzas que se desarrollan por la masa propia del muro durante el evento sísmico, sometido a una aceleración en la base, para que esas fuerzas sean capaces de resistirse y transmitirse sin afectar el comportamiento dinámico. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si el muro no está en capacidad de resistir su propia fuerza inercial cuando llegue el sismo, él va a colapsar y probablemente una persona esté o refugiándose del evento sísmico o puede estar intentando salir de la edificación durante el mismo evento sísmico, y lo que va a pasar es que si la persona va cruzando y el muro no está bien detallado, colapsa sobre la persona. Esto genera fatalidades. Entonces, ese es otro de los aspectos que en las autoconstrucciones se encuentra mucho. O bien no está dilatada la estructura o bien no está amarrada a la estructura. Ambas permitiendo que se genere un adecuado comportamiento sísmico. Sistemas de resistencia sísmica, ok, lo estamos viendo. Cimentación. Cuando nosotros hacemos un sistema o una construcción a partir de lo que estamos esperando
porque ya conocemos las cargas del sistema, ya tenemos la especificación de los materiales y el constructor va a saber qué resistencias debe alcanzar. También conocemos pues, el comportamiento que vamos a esperar de acuerdo a nuestro sistema de resistencia sísmica. Entonces vamos a poder nosotros asumir cuáles son las cargas máximas que van a llegar a la cimentación. Y si, por ejemplo, este es el nivel del suelo, pensemos en que este yo lo voy a llamar NE más 0.00. Y mi zapata va a estar desplantada a un nivel de, aquí, por ejemplo, va a estar desplantada al NE menos 1.50, por ejemplo. Entonces, yo sé que a este sistema, a esta capacidad, dado que yo sé que a este suelo, a esta profundidad, el suelo va a tener un esfuerzo admisible, por ejemplo, de 9 toneladas por metro cuadrado. Bueno, eso es un número que yo estoy dando, eso depende del tipo de suelo y es mm, es un entregable del estudio geotécnico, ¿sí? Entonces, listo, vale. Yo sé que a esta profundidad tengo una capacidad de suelo de 9 toneladas por metro cuadrado. Y si yo sé que, por ejemplo, aquí están bajando, no sé, digamos que 36 toneladas por esta columna, entonces yo lo que hago es que tomo y digo, mi esfuerzo es igual a la carga sobre el área y el área que requiero o el área requerida va a ser igual a P sobre el esfuerzo admisible del terreno a ese nivel. Y si es así, entonces yo sé que el área de mi zapata va a ser igual a 36 toneladas sobre 9 toneladas por metro cuadrado. Con esto yo ya tengo un área de zapata y con esto puedo diseñar mi cimentación. Bueno, hay que considerar si va a generar su momento. Hay más factores a tener en cuenta, pero esa es la idea general. Todo esto desarrolla patologías en la construcción que se presentan no solamente durante el evento sísmico, sino también durante la vida útil de la estructura. Era esto que les estaba comentando. Asentamientos diferenciales donde una columna, azul con azul, para decir que azul son columnas, azul con azul, columna con columna, donde una columna tenga más carga vertical o de pronto tenga la misma carga vertical, pero se haya diseñado o se haya construido una cimentación de menor tamaño que la requerida, va a propiciar un asentamiento diferencial que va a hacer que una columna baje más. Y este asentamiento diferencial, lo que esperaríamos realmente es que las columnas bajaran a la par, mantenernos como en desplazamientos verticales homogéneos para las cargas verticales de ese sistema estructural. ¿Qué pasa? Que pues puede pasar que esta baje más y si esta baja más, los elementos frágiles de la estructura se van a dañar, que son la mampostería, y adicionalmente se generan efectos de fuerzas, se desarrollan fuerzas internas en los elementos vigas y columnas, que son los encargados de resistir las fuerzas sísmicas y las fuerzas verticales, y si se generan esfuerzos adicionales que no se habían contemplado desde la construcción o desde el detallamiento, que no hubo un detallamiento, esto quiere decir que para el evento sísmico ya va a haber una carga adicional en los elementos que no estaba contemplada. Es decir, si yo le decía a mi columna que para el caso sísmico, perdón, a mi viga, que para el caso sísmico ella debería ser capaz de soportar un momento de 90 kilonewton metro, por ejemplo, y resulta que por cargas gravitacionales ya le estoy entregando, no sé, pongamos un número, que por cargas gravitacionales ya no le estoy entregando, digamos, 53 toneladas metros, sino que le estoy entregando 64 porque hubo un asentamiento diferencial. Esto quiere decir que para el evento sísmico la viga va a tener menos capacidad porque ya está sometida a unos mayores esfuerzos que para los cuales se diseñó el elemento estructural. Bueno, en resumen, esto es lo que sucede con las autoconstrucciones, es lo que podemos esperar que suceda cuando no
utilizamos los recursos. A ver, yo sé que muchas veces las autoconstrucciones no se hacen por negligencia como tal del propietario, sino por una falta de recursos, porque es claro que nadie trabaja gratis y es claro que un profesional de la construcción va a cobrar por hacer la arquitectura, un ingeniero estructural va a cobrar por hacer su diseño estructural, un ingeniero geotecnista va a hacer o va a cobrar por hacer su informe geotécnico, pero todo esto son inputs que se requieren para tener un adecuado comportamiento en una edificación que recordemos que va a ser la vivienda en la cual vamos a vivir, tal vez, si no por el resto de nuestras vidas, tal vez por muchas décadas. Entonces, se justifica hacerlo, se justifica yo construir y estar sometido o estar expuesto a a una estructura tan vulnerable que está expuesta a eventos sísmicos porque en Colombia tenemos alta sismicidad, o más bien vale la pena de pronto hacer una planeación de todo este sistema, de toda esta construcción y generar estructuras que sean fuertes. Voy a decir fuertes porque es la frase más coloquial que puedo encontrar, que sean resistentes para un evento sísmico. Que recordemos que no va a ser una estructura que no se va a dañar, sino que se va a dañar de forma saludable. Si ustedes quieren saber más acerca de la ingeniería estructural, por favor pónganlo en los comentarios y yo voy a estar respondiendo comentarios con videos o en la caja de comentarios también estaré respondiendo a todas las inquietudes que a ustedes se les presenten. Eso es. Bye.